La historia de Jefté, de dolor a liderazgo. Imagina vivir en un tiempo de profunda desesperación, donde la esperanza parecía haberse perdido y el clamor por la salvación se volvía el único eco en medio del sufrimiento. En medio de la opresión y la traición, surge un hombre rechazado por su propia familia, un guerrero que, a pesar de su oscuro origen, se convertiría en la última esperanza de un pueblo que había olvidado el camino de la verdad. Esta es la historia de Jefté, el hombre que transformó el dolor en liderazgo y cuyo destino nos recuerda que, incluso en la adversidad, Dios puede obrar milagros. Acompáñanos en este viaje apasionante por una de las narraciones más complejas y conmovedoras del libro de los Jueces. Descubre las lecciones que nos dejó su vida, la importancia de la fidelidad, el peligro de los votos apresurados y la necesidad de la unidad en tiempos de conflicto. En aquellos tiempos, Israel se encontraba en una encrucijada moral. El pueblo, que una vez había sido bendecido con la presencia del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se había dejado seducir por las culturas circundantes. Lentamente la fe se había debilitado y, en lugar de honrar al único Dios verdadero, habían comenzado a adorar a Baales y deidades extranjeras. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, sirviendo a Astarot, a los dioses de Siria, de Sidón, de Moab, de los amonitas y de los filisteos. Habían olvidado la fidelidad y se habían apartado del camino de la rectitud. Esta infidelidad no pasó desapercibida ante los ojos del Señor. La ira divina se encendió, y como consecuencia, el pueblo fue entregado en manos de sus enemigos. Durante 18 largos años, los amonitas y filisteos oprimieron a Israel, dejando cicatrices profundas en la nación. En la vida, cuando nos alejamos de nuestros principios y olvidamos nuestras raíces, sufrimos las consecuencias. Es crucial recordar que la fidelidad y la honestidad con uno mismo y con los demás son la base de toda bendición. El sufrimiento era palpable, las lágrimas se mezclaban con la tierra y la desesperación se respiraba en cada aliento. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, una chispa de esperanza comenzó a encenderse. El clamor del pueblo que, reconociendo su error, clamaba a Dios en busca de perdón y salvación. Oh Jehová, hemos pecado contra ti, te hemos abandonado y servido a dioses ajenos, solo te rogamos que nos liberes en este día. Dios, recordando las innumerables veces que había intervenido en la historia de Israel, respondió con una mezcla de compasión y justicia. Les recordó que en el pasado los había librado de la opresión de Egipto, de los amorreos, de los amonitas y de muchos otros. Pero esta vez, el precio del pecado era alto, y el pueblo debía asumir las consecuencias de su infidelidad. No esperes a tocar fondo para buscar el perdón. La verdadera sabiduría reside en reconocer nuestros errores a tiempo y volver al camino correcto, antes de que las consecuencias se vuelvan irreparables. Con este despertar espiritual, se plantó la semilla de un cambio que transformaría la nación. La voz de Dios resonó en los corazones de los israelitas, incitándolos a despojarse de las creencias erróneas y a reencontrar el camino de la verdadera fe. Pero, aún con la esperanza renacida, necesitaban un líder, alguien que los guiara en la batalla contra sus enemigos. En la región de Galaad, donde la opresión se sentía con mayor crudeza, surgió la necesidad de un líder capaz de unir a las tribus y enfrentar a los amonitas. La búsqueda llevó a los ancianos y príncipes de Galaad a recordar a un hombre que, a pesar de haber sido rechazado por su propia familia, había demostrado un coraje inigualable: Jefté. Jefté era conocido en toda la región por su fuerza y determinación. Hijo de una mujer ramera y de un hombre llamado Galaad, su nacimiento no había sido motivo de celebración, sino de desprecio. Sus hermanos, temerosos de la mancha que podría caer sobre la familia, lo habían expulsado, considerándolo indigno de heredar el legado familiar. ¿Quién sino él podrá librarnos de esta opresión? Aunque lo rechazaron en el seno familiar, sabemos de su valentía y de su corazón dispuesto a luchar por su pueblo. Jefté había encontrado refugio en la tierra de Tob, rodeado de hombres que, en apariencia, parecían ociosos y desamparados. Sin embargo, en esos compañeros se forjaba una lealtad sincera,
pues todos compartían la sensación de haber sido marginados por la sociedad. Cuando los ancianos de Galaad se presentaron ante él, recordándole el pasado doloroso de haber sido despreciado, su corazón se encendió con una mezcla de rabia y anhelo de redención. Con voz firme y mirada decidida, Jefté preguntó: ¿No me aborrecisteis y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué, pues, venís ahora a mí cuando estáis en la aflicción? La respuesta de los ancianos fue sincera y directa. Con humildad y desesperación en sus ojos, le suplicaron que aceptara el mando, asegurándole que esta era la única forma de liberarse del yugo amonita. Hemos venido a ti porque en ti vemos la esperanza. En medio de nuestra desolación, tú eres la voz de la salvación. Si tú nos conduces a la victoria, serás nuestro caudillo y jefe para siempre. Ante semejante súplica, Jefté meditó. Sabía que aceptar significaría enfrentar no solo a los enemigos externos, sino también las heridas del pasado. Sin embargo, en su interior ardía la convicción de que Dios lo había elegido para este propósito. Con la voz llena de determinación dijo: «Si me hacéis volver para pelear contra los hijos de Amón, y Jehová los entregue delante de mí, ¿seré yo, pues, vuestro caudillo?» Los ancianos respondieron al unísono, sellando su compromiso. «Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices». Y así, Jefté regresó a la comunidad de Galaad, donde fue recibido con júbilo y esperanza. El pueblo, sediento de cambio, lo eligió sin reservas para que fuera su líder en la contienda contra la opresión. No permitas que tu pasado defina tu futuro. La grandeza no se mide por los errores cometidos, sino por la capacidad de superarlos y convertir las heridas en fuerza. Antes de tomar las armas, Jefté, siempre prudente, quiso agotar todas las vías pacíficas para resolver el conflicto. Consciente de que la violencia nunca es la primera opción, envió mensajeros al rey de Amón, intentando mediar en la disputa territorial. La historia contaba que las tierras en disputa se remontaban a tiempos antiguos, cuando Israel salió de Egipto y se adentró en la tierra prometida. ¿Qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Israel no ha tomado injustamente tus territorios, pues cuando subimos de Egipto, atravesamos el desierto y recibimos de Jehová la tierra de los amorreos. El rey de Amón, sin embargo, se mostró inflexible. Convencido de que tenía derecho a reclamar lo que consideraba suyo, replicó con arrogancia y desdén: «Desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, estas tierras son mías por derecho. Devuélvelas en paz, si es que tienes el valor para hacerlo». La respuesta del rey evidenciaba la imposibilidad de un acuerdo. Las palabras de Jefté, aunque llenas de historia y de argumentos basados en la intervención divina, no lograron convencer al soberano amonita. Ante la negativa, la tensión creció y se hizo evidente que la única salida era la confrontación armada. A veces, aunque la diplomacia sea el camino deseable, existen situaciones en las que el diálogo se vuelve infructuoso. En esos casos, debemos confiar en que la justicia y la fe serán nuestras mejores armas para enfrentar lo que venga. Con el corazón encendido por la urgencia de liberar a su pueblo, Jefté se preparó para la batalla. Sabía que contaba con el favor divino, pero también era consciente de los riesgos y de las consecuencias que una guerra podía acarrear, tanto en el campo de batalla como en el interior de la comunidad. Mientras organizaba a sus hombres y preparaba la estrategia, el ambiente en Galaad era de una mezcla de esperanza y temor. Cada rostro reflejaba la determinación de luchar, pero también el peso del destino que se cernía sobre ellos. Hoy peleamos no solo por nuestras tierras, sino por el honor de nuestro pueblo. Que Jehová nos guíe y nos dé la victoria. Sabemos que la batalla será dura, pero con Jefté a la cabeza y la bendición de Dios, nada podrá detenernos. La atmósfera se impregnaba de una tensión casi tangible, mientras las trompetas sonaban anunciando el inicio de la contienda. Los hombres de Galaad, inspirados por el liderazgo de Jefté, se marchaban al combate con el fervor de quienes saben que su destino está en manos del Altísimo. En ese preciso momento, el Espíritu del Señor descendió sobre Jefté. Su mirada se volvió serena y, a pesar del peligro inminente, una confianza inquebrantable lo embargaba.
Sin embargo, en medio de la ferviente preparación, cometió un error que marcaría su destino y el de su familia para siempre. Antes de partir, en un impulso de fe y desesperación, Jefté hizo un voto a Jehová. Prometió que, si obtenía la victoria contra los amonitas, ofrecería en holocausto a la primera persona que saliera de las puertas de su casa para recibirlo. Este voto, pronunciado sin medir las consecuencias, se convertiría en una carga de dolor irreparable. Si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que salga a recibirme a mi regreso será de Jehová, y lo ofreceré en sacrificio. Aunque sus palabras brotaron en un momento de fervor, en el fondo, Jefté no imaginaba el precio exacto que tendría que pagar. La victoria en el campo de batalla se presentó con prontitud. El ejército de Israel se impuso con gran estrago sobre los amonitas, demostrando la intervención divina a favor de su pueblo. Las palabras tienen un poder inmenso. Un compromiso o voto, hecho en el calor del momento, puede traer consecuencias impensables. Antes de hablar o prometer, reflexiona y busca la guía de Dios, para que no te atrape la imprudencia. Con el sonido de las trompetas y el eco de la victoria, Jefté y sus guerreros comenzaron el regreso triunfal a su hogar, sin imaginar que la tragedia acechaba tras la sombra del cumplimiento de su voto. La atmósfera en Galaad se llenó de júbilo al recibir la noticia del triunfo sobre los amonitas. La fe en Jehová se había renovado en cada corazón, y el pueblo se preparaba para celebrar la liberación que finalmente parecía haber llegado. Las calles se inundaban de cánticos y danzas, y las familias se reunían en un ambiente de esperanza y redención. Jefté, agotado por la intensa lucha, avanzaba con paso seguro hacia su hogar en Mizpa. En su mente, las palabras del voto aún resonaban, pero el fervor de la victoria lo embargaba, y confiaba en que cualquier sacrificio era un precio menor ante la gloria de la liberación. Al llegar a las puertas de su casa, se encontró con una escena que, en un instante, transformó el júbilo en un dolor insoportable. Allí, entre la algarabía y el sonido de panderos, apareció su hija, única descendencia y la luz de su existencia, quien salió a recibirlo con una danza de júbilo y con el rostro radiante de inocencia. «Ay, hija mía, en verdad me has abatido. Tú, que eres mi única compañía, ahora te has convertido en causa de mi más profundo dolor, pues he hecho una palabra a Jehová de la cual no puedo retractarme». El silencio se apoderó de aquel instante. Su hija, al comprender la gravedad de la situación, se acercó a él con serenidad y con una madurez inesperada, respondió: «Padre mío, si has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, pues sé que Jehová ha hecho justicia contra los enemigos de Israel». Con lágrimas en los ojos, ella pidió un breve lapso de tiempo para despedirse del mundo que conocía. Solicitó 2 meses para descender a los montes en compañía de sus amigas y llorar su virginidad en un ritual de duelo personal antes de cumplir el destino sellado por el voto. «Déjame por 2 meses para que pueda despedirme de mi vida tal como la conozco y llorar la inocencia que pierdo. Que el luto sea mi último homenaje antes de entregarme por completo a la voluntad de Jehová». El dolor y el conflicto se reflejaban en el rostro de Jefté. Sabía que su palabra era sagrada ante los ojos de Dios, pero a la vez, el precio de la victoria se mostraba impensable. Con el corazón desgarrado, le concedió ese breve lapso, consciente de que al término de esos 2 meses, el sacrificio debía consumarse. Durante esos días, la hija de Jefté recorrió los montes, entre lágrimas y silencios, junto a sus compañeras. Cada paso en la montaña era un paso hacia la resignación, hacia un destino sellado por la imprudencia de un voto hecho en el fragor del momento. La historia de Jefté y su hija nos advierte sobre el peligro de los compromisos apresurados. Antes de prometer algo a Dios o a los demás, medita profundamente en las posibles consecuencias. La impulsividad puede llevarnos por caminos de dolor y arrepentimiento. El dolor de Jefté era insoportable, pero no había marcha atrás. Su voto se había cumplido, y en ese sacrificio se encontraba una lección eterna sobre la responsabilidad de nuestras palabras y decisiones.
Aquel momento, tan trágico como sublime, se convirtió en una marca indeleble en la historia de Israel y en la vida personal de Jefté. Mientras el luto llenaba el hogar de Jefté y su familia se sumía en una tristeza silenciosa, la inestabilidad no tardó en hacer mella en la unidad del pueblo. La victoria sobre los amonitas, aunque fue un triunfo evidente de la fe y el valor, trajo consigo nuevos desafíos internos. La tribu de Efraín, que se sintió marginada al no haber sido llamada a la contienda, empezó a gestarse un profundo resentimiento. Los efrateos consideraban que su participación había sido indispensable y que, al no ser incluidos en la batalla, se les había negado el honor de compartir la gloria de la liberación. ¿Por qué fuiste a luchar contra los hijos de Amón sin llamarnos a nosotros, los efrateos? Nosotros también somos parte de Israel. Si te has olvidado de nosotros, prepárate, porque venimos a reclamar lo que por derecho nos corresponde. Estas palabras se convirtieron en el preludio de un conflicto interno que amenazaba con desgarrar la unidad de la nación. Jefté, al enterarse de la revuelta, se vio forzado a enfrentar no solo a enemigos externos, sino a la traición y al orgullo que se gestaban dentro de su propio pueblo. Yo y mi pueblo enfrentamos una gran contienda contra los hijos de Amón. Os llamé para que nos defendierais, pero no acudisteis. Si venís ahora para pelear contra mí, ¿acaso olvidáis quién os ha salvado? El conflicto se intensificó rápidamente, y las tensiones entre las tribus se transformaron en enfrentamientos sangrientos. La división que se había sembrado en el corazón de Israel producía estragos, y en medio de este caos, miles de vidas se perdieron en la lucha entre hermanos. A menudo, el mayor enemigo no es el externo, sino el que reside en nuestro propio interior. La división, el orgullo y la falta de comunicación pueden llevarnos a la destrucción. Es esencial cultivar la unidad, la empatía y el diálogo para enfrentar los desafíos comunes. En los vados del Jordán, la confrontación alcanzó niveles trágicos. Los galaaditas, defendiendo su honor y su derecho a la victoria, se enfrentaron a los efrateos con una ferocidad implacable. Los gritos de los combatientes se mezclaban con el sonido del agua y el clamor de la justicia divina, mientras los lazos fraternales se rompían en un derramamiento de sangre. La tragedia de esa división se convirtió en una lección amarga para las generaciones futuras. La falta de unidad puede destruir incluso a los pueblos que han sido bendecidos por Dios. La victoria sobre los amonitas, aunque fue un hito de fe, se vio ensombrecida por la lucha interna que dejó cicatrices profundas en la historia de Israel. Y en medio del llanto y el conflicto, se cumplía el destino de una nación dividida. La sangre de hermanos corría por los vados del Jordán, y el eco de la traición resonaba en cada rincón de la tierra. El relato de Jefté, con toda su grandeza y su dolor, se erige como una crónica repleta de lecciones para todos nosotros. La historia nos habla de la fidelidad inquebrantable de Dios, de la valentía de un hombre rechazado y de las consecuencias devastadoras de las palabras y decisiones precipitadas. Entre las lecciones que se desprenden de esta narrativa se encuentra la importancia de la responsabilidad en nuestros compromisos. El voto de Jefté, hecho en un momento de fervor y desesperación, nos recuerda que cada palabra tiene peso y que la sabiduría debe guiar nuestras decisiones, especialmente cuando hablamos en nombre de la fe. No permitas que la impulsividad te lleve a prometer lo que no puedas cumplir. Reflexiona, ora y busca consejo antes de comprometerte. La prudencia es un don invaluable que nos ayuda a evitar caminos de dolor. Asimismo, la historia destaca la fuerza que puede surgir de aquellos que han sido marginados y rechazados. Jefté, a pesar de su origen, fue el instrumento de liberación de Israel, demostrando que Dios no mira el exterior, sino el corazón y la disposición para servir. No subestimes tu valor ni permitas que el desprecio de otros defina tu destino. La grandeza se forja en la adversidad y en la fe inquebrantable en un propósito mayor. El conflicto interno entre las tribus de Israel y en particular la confrontación con los efrateos es otra advertencia sobre los peligros de la división. Cuando la unidad se rompe, el enemigo se aprovecha de la fragmentación y la comunidad se debilita desde adentro. La unidad es la fortaleza de cualquier pueblo.
Aprende a resolver los conflictos con diálogo, humildad y empatía, pues solo unidos somos capaces de superar los desafíos que la vida nos presenta. En este relato se entrelazan la gloria de la victoria, el precio del sacrificio y la amarga división, formando un tapiz de emociones y enseñanzas que trascienden el tiempo. La historia de Jefté es, en última instancia, un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas, miedos y esperanzas. Querido amigo, al escuchar o leer la historia de Jefté, te invito a reflexionar profundamente sobre las siguientes preguntas. ¿Qué valoras más, la victoria a cualquier costo o la integridad en tus palabras y promesas? ¿Cómo puedes aprender de los errores del pasado para construir un futuro basado en la unidad y la sabiduría? ¿Estás dispuesto a enfrentar los desafíos con la fe y la humildad de quien sabe que, a pesar de las heridas, siempre hay un camino de redención? Si esta historia te ha conmovido, si sientes que las lecciones de Jefté pueden inspirar a otros a vivir con mayor responsabilidad y unidad, te invito a dejar tu comentario y compartir este relato. Tu voz es importante, y juntos podemos construir un camino de fe, amor y respeto mutuo. Comparte este video y déjanos saber en los comentarios qué lecciones te ha dejado la historia de Jefté. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más relatos inspiradores y llenos de sabiduría. Tu participación puede cambiar una vida. Al despedirnos, recordemos que cada decisión cuenta y que en cada momento de nuestra vida, la oportunidad de redimirnos y de encontrar un nuevo camino está siempre al alcance de la mano. La historia de Jefté, con todas sus contradicciones y enseñanzas, nos impulsa a ser conscientes de nuestras palabras, a valorar la unidad y a caminar siempre de la mano de la fe. Que la historia de Jefté te sirva de recordatorio para meditar antes de actuar, para buscar la guía divina en cada paso y para abrazar la unidad como el mayor tesoro de la vida. Solo así podremos construir un futuro donde la justicia y el amor prevalezcan. Con este relato hemos recorrido el sendero de un hombre que, a pesar de haber sido rechazado y herido, se levantó para liderar a su pueblo en un momento de gran oscuridad. La victoria sobre los amonitas y el dolor del voto incumplible se entrelazan en una lección eterna. Nuestras palabras y acciones tienen consecuencias que trascienden el tiempo. Que este viaje te inspire a reflexionar sobre la importancia de la responsabilidad y la unidad, y a vivir cada día con la convicción de que, en la fe, encontramos la verdadera liberación. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si te ha llegado el corazón, no dudes en compartir este relato y dejar tus comentarios. Tu testimonio puede ser la luz que otro necesite en su camino. Hasta el próximo video y que la paz y la sabiduría de Dios te acompañen siempre.